El tema es las tres religiones monoteístas. Las tres religiones. En el libro que habéis visto por ahí, que alguno pues hasta habéis comprado, gracias, el libro del árbol, después de eso que os he dicho antes, muy bien explicado aquí, es decir, más largo y más rollo, hay un capítulo dedicado a cada una de las religiones orientales, más o menos bien. No las conocía bien, pero por necesidad del programa tenía que explicarlas. El Tao, el hinduismo en sus varias formas y el budismo. Y en las religiones occidentales, en vez de explicar a cada una por separado, preferí explicar a las tres juntas. Y es el tema del que, como os he dicho antes, me examinaron con muchísima intensidad algunas señorías de aquella comisión del Senado, del Parlamento, para lo de la masacre del 11 de febrero del año 2004. 11 de marzo del 2004. Las preguntas últimas eran: ¿enseñar religión en la escuela, sí o no? Y había las dos posturas. Yo, sin tener una postura clara, les decía que me parecía que lo mejor es enseñar en la escuela pública, como asignatura obligatoria para todos, una historia cultural de las religiones, muy neutral, porque es difícil salir a la calle y saber lo que es la vida sin tener un poco de idea de lo que ha sido el sentido religioso de la humanidad, lo que es el budismo, el hinduismo, y en España de manera especial, cristianismo y también islam y judaísmo. Las preguntas eran si, además de enseñar cristianismo católico en la escuela, se puede enseñar islam. Digo, evidentemente, tienen el mismo derecho siempre que haya suficiente número de alumnos, de padres que lo pidan. Si es que hay que poner policía donde se enseña religión islámica y hay que hacer una ley especial para que haya vigilancia en mezquitas y lugares de culto musulmán, dije, eso tienen que verlo ustedes, políticos y policías. A mí, como técnico en religiones, me parecería que lo suficiente es una buena ley para la intimidad, para la paz, y que esa ley universal para intimidad, para paz, para convivencia, se aplique lo mismo en un partido político que en una mezquita, sin necesidad de que haya una ley especial para los musulmanes. Y otras muchas cuestiones de si el Islam es esencialmente beligerante, combativo, terrorista o no. Os voy a hacer ahora un breve resumen, necesariamente brevísimo, de los elementos fundamentales de las tres religiones, únicamente para situar un mapa. Un mapa en el que os voy a decir principios, tres monoteísmos que son semejantes. Si alguien tiene el índice, que mire en el índice. ¿Qué es lo que une a cristianos, judíos y musulmanes? Una historia, quizá un Dios, quizá la experiencia del mundo como creación, quizá Dios vinculado a los hombres, a la historia, Dios vinculado a unos profetas. Después, estas religiones son religiones de pueblos sagrados. ¿En qué se distingue el pueblo, la umma musulmana, el el pueblo judío, la iglesia cristiana? Les une a estas tres religiones un libro de lo que os hablé ayer. Les une una fe, las variantes de fe en cristianos, musulmanes, judíos. Les une un culto. ¿Dónde están los valores de estas religiones y los riesgos de estas religiones? Os voy a hablar básicamente de esto. La historia común, pues las tres nacen en un espacio relativamente pequeño del mundo semita, entre Jerusalén y la Meca. Entre, si queréis un poco más arriba, Damasco y la Meca. En un cruce de caminos muy importante, donde en tiempo antiguo pasaron egipcios y mesopotamios, donde hubo unos reinos israelitas, donde en Jerusalén
empezó a surgir un tipo de variante del judaísmo que es el cristianismo, y un poco al sur, en la Meca, en el desierto, en los oasis del mundo árabe, una variante de las religiones anteriores, que es el Islam. Y las tres religiones pueden tener un padre que sería Abraham. Los judíos se creen hijos legítimos de Abraham a través de Isaac. Los cristianos se creen hijos legítimos de Abraham, pero dice San Pablo que son hijos según el Espíritu, no según la carne. Y que según el Espíritu todos los creyentes pueden apelar a Abraham, símbolo de la fe. Todos, no por ser descendientes de tribu o nación judía, sino por ser creyentes como él. Y Jesús, hijo de Abraham, creyente, es para los cristianos el símbolo de la universalidad. Pero allá donde está Abraham, tenemos una figura extraordinariamente compleja. Y la Biblia es un libro que no es nada piadoso, un libro realista y duro. Me pidieron el año pasado un libro sobre la familia en la Biblia, que da vueltas por ahí. Creo que alguno de aquí me ha dicho que lo conoce. Me mandaron un par de portadas y al final pusieron la portada de un maestro realista húngaro del principios del XIX, donde aparece un señor importante dando la mano a dos hijos. Abraham dando la mano por un lado a Isaac y por otro lado a Ismael. Y después tres camellos. Y en cada camello una mujer. Sara, la mujer legítima. Agar, la esclava vientre de alquiler, que se hace importantísima. Ketura, la tercera. Y un grupo de gente detrás. Y digo yo, ese ejemplo de familia, un patriarca polígamo con cantidad de líos en la familia. Era bueno, era creyente, pero con una serie de líos muy importantes. Y además del hijo legítimo llamado Isaac, está el hijo ilegítimo por Agar llamado Ismael. ¿Quién es mejor, Sara o Agar? Dios lo sabe. La Biblia trata con un cariño especial a Agar, que habla con Dios. A Sara la presenta como quisquillosa y demás. Entonces, los musulmanes creen que ellos veneran a Isaac, Y la fiesta más grande que celebran es el Muharram, la fiesta del Cordero. Y la fiesta del Cordero la celebran porque cuando Dios le mandó matar a su hijo Isaac, el mismo Dios que había mandado matar al hijo mayor por generaciones y generaciones, dice: para, no mates a tu hijo. Y prohíbe los sacrificios humanos del hijo primogénito. Y ven un cordero. Y sacrifican el cordero, ¿recordáis? Y el recuerdo de Isaac, no de Ismael, celebran el Muharram, la fiesta del Cordero, los musulmanes, que son generosos en ese sentido. Celebran a Abraham como padre de uno y de otro. Pero creen ellos que de un modo especial Dios se preocupó de Agar, la esclava. Son agarenos, ¿verdad? Hijos de Agar. Se preocupan de Ismael, Dios ha escuchado, ismaelitas. Y cuando, por instigación de Sara, Abraham expulsa a Agar y a su hijo, van por el desierto con la ayuda de Dios y llegan a la Meca. Y allá en la Meca le fue a visitar a Abraham y allá entre los dos construyeron el templo de Dios, que es pues la gran mezquita de la Meca, la Kaaba, en el lugar de la piedra sagrada. Y cuando los musulmanes legítimos quieren cumplir el quinto precepto, que es la peregrinación, van a la Meca no para recordar a Muhammad, Mahoma, sino básicamente a Abraham. O sea que ellos se creen herederos de esto, de Abraham, a través de los dos, pero especialmente a través de Ismael. Pero un Ismael que después hace alianza con todos los pueblos de la tierra. Esto tendríamos que discutirlo más, pero tenemos a Abraham, que es un padre pariente de las tres religiones. Segundo, las tres religiones dicen que hay un solo Dios verdadero, cosa que ni taoístas, ni budistas, ni hindúes afirman de esa manera. El monoteísmo, en sentido fuerte, un solo Dios, con nombre y apellido, un Dios que actúa, es propio de las religiones semitas, de las religiones proféticas. Este Dios es uno, frente a la multiplicidad.
En el mundo hay una única norma de vida que es para todos, cosa que es preciosa y que es peligrosísima, porque el politeísmo te permite un pacto entre diversas perspectivas. El monoteísmo implica una norma universal, y puede ser un monoteísmo dictatorial. Solo Alá es Dios y a todos los que no creen en Alá se les mata. O solo Dios es Dios y hay que ir en contra de los que creen en otros dioses. O ese Dios puede ser generosidad y apertura y símbolo de la unidad de todos y del valor de los más pobres y de los más pequeños. El monoteísmo peligroso, pero el monoteísmo al mismo tiempo puede ser signo del valor de todos, de la comunión universal, que todos somos hermanos. Es un Dios, esto es lo más difícil, personal. Es decir, un Dios que no es una difusa fuerza, sino que tiene como un sentido, tiene como una finalidad, tiene como una identidad. A eso le llamamos persona, con mucho miedo, porque la palabra persona es también una palabra muy, muy ambigua, y hay en Oriente, las tendencias orientales le tienen mucho miedo a la persona, entre comillas, de Dios, tanto el Tao como el hinduismo como el budismo, y había que ir profundizando en esto. Claro, la persona de Dios significa que Dios es de alguna manera garante del valor personal del ser humano. No sé si me explico. Y yo atribuyo a Dios persona, para decir que de alguna manera lo divino funda la personalidad de cada ser humano. Cada ser humano es persona, único. O la persona varía y cambia, y en Oriente parece que hay una tendencia a decir que eso de la persona única no es tan importante, que estamos metidos en una línea de reencarnaciones y yo soy el resultado de cientos de reencarnaciones anteriores. En cambio, en estas religiones, judaísmo, islam y cristianismo, cada uno es cada uno, único, irreemplazable. De tal manera que podemos decirle, Pepe, tú te condenas. ¿Me explico? En el hinduismo y en el budismo esto no se puede explicar así. Tú te condenas, pero tienes una recuperación en la siguiente reencarnación. Dicho así de una manera un poco vulgar, no es tan sencillo. Cada uno no tiene la palabra definitiva. Somos parte de un proceso en el que nuestra vida es resultado de un proceso de vidas anteriores. No solamente en plano cultural, mi cultura depende de mi mamá, mi madre, mi padre, depende de mis tíos, depende del Valle de Orozco, depende, iba a decir, de San Roque de Riomiera, donde yo conocí el mundo. ¿Por qué? Porque a mi madre la desterraron por cosas de la política de entonces, ¿verdad? Si hubieran ganado la guerra otros sería de otra manera. Entonces pues aprendí el castellano y demás en un valle perdido en la montaña de los Pasiegos, donde la gente era magnífica, como toda la gente de pueblo, pastores de montaña, ¿verdad? Y pasaba de rojos o de blancos, de euskaldunes o de castellanos. ¿Por qué? Porque la vida es la vida. Entonces dependo de eso, dependo después de mil cosas. Pero también mi alma depende del proceso fuerte, del alma universal. O yo soy algo único, irrepetible, que me salvo o me condeno. Dicho así de manera vulgar, estas religiones tienden a hablar de que cada uno es, aunque de maneras distintas, cristianismo, judaísmo e islam. Estas religiones creen en una cosa llamada teofanía. Voy a distinguir la hierofanía, lo sagrado se manifiesta. En general, lo sagrado, lo luminoso, con Rudolf Otto, con 2 T's, que tiene un libro tan bonito titulado Lo Santo o Lo Sagrado, según se traduzca. Lo sagrado. Hay una sacralidad en la vida. La vida es sagrada. La realidad es sagrada. O doy un paso más y digo no solamente lo sagrado se manifiesta, sino que digo Dios se manifiesta. Y paso de la hierofanía a la teofanía. No sé vosotros de dónde venís, a dónde vais, pero yo todavía tengo el recuerdo del neolítico, de mi aitita, de mi abuelo, de mi mamá, de mi abuela. Del neolítico, que había como una especie de palabra no dicha, según la cual la roca del Gorbea era sagrada. Y allí, de alguna manera, se decía, de forma más o menos folclórica, que habitaba Mari, o que lo divino
y lo divino es el campo, y lo divino es la cosecha. O sea que era el resto de unos agricultores del Neolítico que tienen todavía la sacralidad de la tierra. Es importante eso, volver otra vez a la ecología y lo sagrado de la tierra, pero junto a eso, si vas a la misa de la parroquia de San Martín, te hablan de Jaungoicoa, el Señor del Alto, que es alguien que se manifiesta. ¿Cómo se vinculan el Señor de la misa y la sacralidad del campo? Ahí estamos todos, ¿verdad? De la vida, de la naturaleza. ¿Puedo decir Dios? Pues sí. Las religiones universales hablan más de una hierofanía. Quizá en ciertas religiones orientales hay la avatara, la manifestación de lo sagrado en mil formas. Es muy bonito que viniera esa palabra avatara de nuevo a la película esa hermosa y terriblemente simplista de cómo era, ¿cómo era? Sí, esa de la avatara, que era la de Avatar, ¿verdad? Avatar, que es muy bonito, pero iba a decir uno simplista, ¿verdad? Pero bueno. La palabra teofanía, alguien, un Dios que dice yo. ¿Respiras? ¿Puede Dios decir yo soy el que soy? La primera palabra de Dios es Ejye, aser Ejye. Soy el que soy, seré el que seré. Eso lo han traducido al griego, al latín, sum qui sum, eimi ho eimi en griego. Y tenemos el ser, toda la teoría del ser. O eso ya no está en el paquete de aquel Dios del Sinaí, Éxodo 3:14, yo soy el que estoy con vosotros. Y se entiende un yo fuerte, Dios que dice yo. O eso no se puede decir así. Y la primera palabra no es yo. Los gnósticos le acusan, los gnósticos de origen semijudío, le acusan a Yahvé, yo soy, diciendo tú eres un fantoche. Si dices yo soy. La primera palabra del Dios cristiano no es yo soy, sino ¿cuál es? Tú eres. ¿Recordáis que para los cristianos la primera palabra de Dios, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 9 al 11, Dios es aquel que dice tú, y me permite ser yo. Existe el tú, y ese tú me puede llevar al nosotros. Ahí tenemos todo el juego. La filosofía europea con Hegel no hace otra cosa que darle vueltas a esto. El mayor filósofo que hubo después de Kant, compañero de Hegel, pero yo creo que más inteligente que él, Fichte, dio toda la vida vueltas a esto. Si se puede decir que Dios es persona o si esta palabra es una palabra que no acaba de ser. Y le echaron de la universidad por eso. Muchos de vosotros sabéis esto por experiencia propia, porque tenéis cantidad de personas que hablan de esto, de si se puede aplicar el yo fuerte a Dios y el yo fuerte a nosotros. Enrique Martínez Lozano es de los más sabios en este campo y otras personas también. Yo soy un poco antiguo, ¿verdad? Y como antiguo me gusta el tú. Y me gusta el yo, pero como un yo derivado del tú. Me han dicho tú y yo soy porque me han dicho. Y esto lo han explorado algunos judíos como Martin Buber, el yo y el tú, en un librito precioso titulado Yo y tú. Pero de todas maneras, esto es complejísimo, ¿verdad? Complejo. ¿Por qué soy yo? ¿Quién me dice yo? ¿Yo soy sujeto de un Estado español? Absolutamente no. Me parece bien que haya estados, pero yo no dependo de un Estado. ¿Sí o no? El que me dice tú eres es una iglesia. Bien, la iglesia me ha dicho tú en el bautismo, pero tampoco del todo. ¿Quién me ha dicho tú? Mi mamá, mi madre, mi tía, el otro. Bueno, o me dice Dios de alguna manera tú. Yo soy capaz de escuchar esa voz. Y soy criatura de Dios. Estas tres religiones dicen que el mundo ha sido creado. Palabra horrible y genial. Porque esto a los orientales no les convence. La palabra creación, hindúes, budistas, Tao, no acaban de entrar en esto, ¿verdad? Ni tampoco la religiosidad cósmica de mi mamá, de mi abuela. El recuerdo primero que tengo de la religión, sin nadie que me enseñara nada, allá en casa de la abuela, porque mi madre estaba desterrada, de vez en cuando íbamos a la casa de la abuela, y la abuela por ahí, por las témporas, ahora en otoño y en primavera, salía con la luz a bendecir el campo, y no me tenía que decir nada.
¿Por qué? Porque había una especie de sintonía con el campo, el universo, el sol, la noche, el día, el agua. Y sin explicarme nada yo entendía eso. En cambio, el cura de la parroquia no me lograba hacer entender tanto las cosas porque había que explicarlas más, ¿verdad? Lo de Jesús, que después he descubierto que Jesús es impresionante, ¿verdad? Y que Jesús no me quita la sacralidad de la montaña, del Gorbea, del valle en medio, de la cosecha, aunque las cosas han cambiado mucho en los últimos 70 años, ¿verdad? O 65 años. ¿El mundo es distinto de Dios? Es y no es. De alguna manera el mundo es Dios que habla, Dios que está presente, pero de otra manera el mundo tiene su propia entidad. Yo soy ante Dios, de tal manera que Dios ha querido que surja alguien con quien dialogar y me puedo enfrentar frente a Dios y puedo salvarme, es decir, culminar la vida en el camino de Dios o destruirme. Lo más difícil es decir que hay creación y que la creación es distinta, siendo igual a Dios. El tema que preocupaba, por lo que yo sé, por lo que yo hablaba con Zubiri hace 40 y tantos años, ¿verdad? Y es un tema que sigue perfectamente abierto por todas partes, pero estas tres religiones se atreven a decir que el mundo tiene un tipo de autonomía frente a Dios. Que son dos, mundo y Dios. Pero ese ahí hay que tomarlo entre comillas. El mundo es presencia de Dios, revelación de Dios. Y dentro del mundo la historia de los hombres. Y aquí entramos, un Dios de los hombres. ¿Tiene algo que ver Dios con los hombres? El principio antrópico de la realidad. Un tema fundamental de la física, de los grandes espacios. El universo entero está de alguna manera expresado en el hombre. El hombre tiene un tipo de entidad, de manera que el mundo es antrópico, está vinculado al ser humano. Y el ser humano es un poco el sentido de este mundo. Estoy respirando, porque es dificilísimo decir que sí o que no. Somos una gotita que se pierde del gran cosmos y al final nos vamos. O es orgulloso pero verdadero decir que nosotros somos el sentido último de la realidad, que somos parientes de lo divino, del origen y sentido de toda la realidad. Estas religiones monoteístas se atreven a decir que de Dios ha surgido de forma especial el ser humano, que Dios ha respirado desde dentro de sí y ha surgido el ser humano. Y Dios le ha dicho a los hombres, quiero conversar con vosotros. Así han escuchado a los hombres. Y que nosotros podemos responderle a Dios y dialogar con Él en este mundo infinitamente grande del cual no conocemos orígenes ni meta. Un Dios, por tanto, de los hombres, un Dios antrópico. De tal manera que ¿se podría Dios encarnar en un caracol? ¿Se podría Dios encarnar en una roca? Pues parece que no. Estas religiones tienden a decir que Dios se manifiesta en el ser humano y que el ser humano es lo más parecido a Dios que hay. El ser humano es reflejado en una historia, Israel, en un pueblo, en un libro, Islam, el Dios reflejado en un hombre llamado Jesús. No Jesús como varón opuesto a mujer, Jesús como individuo y como humanidad. En griego distinguen entre anthropos y aner. Las definiciones de la Iglesia dicen que Jesús es presencia de Dios especial, no como aner, macho, sino como anthropos, ser humano. Una cosa importantísima, porque de aquí deducen algunos teólogos que si Dios se hizo aner, macho, solo los machos pueden ser ministros de una religión llamada Dios. Y este tema está discutido hasta en el Vaticano. Todavía siguen dando este argumento a algunos, ¿verdad? Pues bien, en los concilios de la Iglesia no se dice que Dios se hizo aner, sino que se hizo anthropos, en forma de aner, claro. Jesús era varón, pero no se hizo por ser Jesús varón, sino un ser humano que es único y al mismo tiempo universal. Dios no se encarna en la humanidad como tal, sino en un hombre. Sigo todavía. Estas religiones son religiones de la historia. La historia humana tiene algo que ver con Dios.
la historia humana. Los judíos creen que Dios tiene algo que ver con la historia de Israel, con Abraham, con Moisés, con los profetas, con un camino abierto. Y no sabemos a dónde lleva ese camino, aunque esperamos que ese camino lleve a la culminación mesiánica, cuando Dios quede claro en la humanidad, en el shalom final, donde Dios se haga de alguna manera presente en toda la humanidad. Pero por ahora no podemos adelantar acontecimientos, porque toda forma de unificación humana en base a lo que tenemos es dictatorial. Por tanto, lo mesiánico no ha llegado. El judaísmo debe mantenerse como un germen de algo futuro, que es el cumplimiento de la paz universal en Dios. Pero hoy por hoy no se puede unificar a todos los hombres. ¿Por qué? Porque se unificarían todos los hombres solamente en base a un imperialismo de un grupo. Ayer os cité a Levinas, tiene el libro titulado Totalidad e Infinito. Y dice Levinas que la gran filosofía europea y un poco cierto cristianismo se ha querido hacer de totalidad y obligar a todos a ser de una manera. Y eso significa expulsar a los judíos. Es decir, todos tenían que hacerse cristianos, ¿sí o no? Ha llegado hoy el tiempo, entonces los judíos no tienen por qué existir. Y ellos quieren existir, no ha llegado todavía el tiempo final. Los cristianos afirman que ha llegado el tiempo final. Y esto es arriesgadísimo y hermosísimo. Arriesgadísimo. La verdad de la historia humana está reflejada en Jesús crucificado, en aquel que da la vida por los demás, en la vida como entrega, en gratuidad. Y por eso han llegado ya los últimos tiempos en Jesús. De ahí se deduce que a partir de Jesús se puede obligar a todos a creer y de alguna manera vas a conquistar América para que todos crean en esto. O de aquí había que deducir lo totalmente contrario. Jesús es la culminación humana, pero no por imposición, sino por gratuidad, permitiendo a cada uno ser como es, sin imponer nada. De tal manera que el cristianismo tenía que ser garante, fundamental, de que los otros sean distintos. Esto tiene consecuencias increíblemente importantes, increíblemente importantes. Había, de los pocos que conozco, un historiador de América llamado Murúa, era de Guernica, fue mercenario, estuvo 60 años misionando en el Alto Perú, en la zona limítrofe entre cultura aymara y cultura quechua. Dice en el libro que escribió como resumen de sus emociones en aquella tierra, dice cosas sabrosísimas. Habré bautizado a 500.000 de personas, pero no creo que ninguno se haya hecho cristiano, porque todos han seguido teniendo la religión anterior, como tiene que ser, claro. Y la evangelización tiene que ser de otra manera. La evangelización tenía que haberse hecho sin que hubiera soldados, es decir, viniendo aquí a cuerpo y dando testimonio, pero han venido los soldados y han venido los encomenderos. Y entonces la religión se ha hecho religión de imposición. Entonces había que hacer una cosa distinta. Y a la larga podrán hacerse cristianos de otra manera. Y dice en el libro que tiene que haber un pacto entre las 4 culturas del mundo. Claro, ingenuamente, claro, la cultura cristiano-católica de los Austrias-Augsburgos en Europa, la de los turcos musulmanes, la de aquí, de América, y la de África, de los bantúes. Y le escribe un memorial al rey y viene aquí para darle su visión. Pero claro, el rey esconde ese memorial y al tipo no le deja mover a América como tiene que ser, ¿verdad que sí? Y ese libro pues se ha encontrado en un archivo, terminó estando en Oña porque le dieron un ejemplar a los jesuitas para que vieran si se podía publicar, y lo guardaron y no. Y otro ejemplar estaba en una biblioteca de no sé dónde y lo llevó el duque de Wellington cuando le dieron libros o los llevó robados, y está en Oxford. Y se ha publicado hace 40 años. Entonces, tenemos problemas, ¿verdad? Cómo el cristianismo puede ser universal, pero de una manera distinta. No la universalidad de un imperio, como el de Roma, ni de una religión imperial, sino una universalidad desde los oprimidos y desde los pequeños. Aunque se le nota en un sitio una ternura humana. Dice, en toda América solo he encontrado 2 lugares donde los españoles y los indios
estén a gusto juntos. ¿Qué lugares pueden ser? Los grandes santuarios marianos. Y entre otros, el más importante que yo conozco es el de Copacabana, que está en el lago de Titicaca, en el Alto Perú. Allí hubo una imagen sagrada de una diosa, y esa diosa iban todos a venerarla, y uno quiso convertir esa diosa en Virgen María, y el obispo del lugar y todos se lo prohibieron, como el señor Zumárraga, obispo de México, prohibía a la Virgen de Guadalupe, pero al final triunfó la gente de allí, y aquella imagen de Copacabana es un lugar donde van a adorar, dice, los indios van a adorar a la Gran Madre Tierra, los castellanos van a adorar a la Virgen María, y en el fondo es lo mismo. Y dice uno, estas cosas son muy bonitas dichas de aquel tiempo. ¿Cómo la Virgen María te puede llevar a un Jesús que sea pacto entre todos? Bueno, con esto estoy. Los cristianos creen que ha llegado en Jesús el fin de los tiempos y que desde Jesús pueden los hombres vincularse. Los judíos creen que no han llegado, que todavía nada de unificaciones mundiales, que todavía hay que dejar a cada uno que ande por su camino. Cuando Dios se revele al final de los tiempos, veremos cómo se unirá la humanidad. Los musulmanes han creído que se puede unificar la humanidad entera, no a través de Jesús, que fracasó, aunque tiene cosas hermosísimas, sino a través de una obediencia a Dios radical, tal como está expresada en el mensaje de Muhammad, el profeta. Dejo eso a un lado ahora. Este Dios, ¿por quiénes se manifiesta? ¿Quiénes son la revelación de Dios? Evidentemente los cielos proclaman la gloria de Dios. Claro, ¿verdad? Y en los salmos se habla de las praderas y de los toros y de las vacas y del sol y de la luna. Pero Dios se revela básicamente a través de profetas, de hombres que de alguna manera especial han estado en sintonía con lo divino y que han logrado hablar desde Dios. Decir esto es muy gordo, Un profeta que en ciertos momentos era funcionario real al servicio del rey, se independiza del rey y dice cosas que él cree que le dice Dios. Amós, Oseas, Isaías, Jeremías. Y estos profetas han descubierto algo que viene de Dios y lo han expresado de forma intensa. La carta a los Hebreos dice, desde el tiempo antiguo habló Dios a través de profetas. ¿Puedes en esta categoría de profetas introducir al autor del Tao, de la Bhagavad Gita, a Buda? O profetas son básicamente de forma intensa, vimos ayer los judíos. Entre estos profetas podemos introducir a Jesús como profeta definitivo. Profetas, no magos. El mago maneja a Dios. Pero claro, esto también es rápido de decir, el mago maneja a Dios, el chamán maneja a Dios, o el chamán tiene una sintonía con lo sagrado. Habrá un tipo de magia que es deseo de manipular lo divino, como se ha hecho siempre. O hay un tipo de chamán mago que no quiere manipular, sino que quiere estar a la escucha de lo divino, ¿verdad? Pues ahí estamos, dándole vueltas a esto, ¿verdad? Todos los magos son malos, como dice Deuteronomio 17, 18, y solo los profetas de Israel son los buenos. ¿No es un Dios de sacerdotes? ¿Son malos los sacerdotes? Pues tampoco son malos. Pero en un momento determinado los sacerdotes no captan la radicalidad de lo sagrado. Ni en la India los sacerdotes brahmanes dejan de ser sacerdotes y se convierten de alguna manera en maestros de interioridad, ni en Israel de los sacerdotes se pasa a los profetas y a los sabios. Bueno, Dios, un Dios de profetas. Los hombres son capaces de alguna manera de escuchar a Dios y hay una serie de testimonios, de testigos de Dios, a los cuales podemos llamarles profetas. No porque pronostican lo futuro, sino porque descubren desde su interior una presencia, una llamada de Dios. Hablan en nombre de Dios. El tema de estas tres religiones es ¿quién es el profeta verdadero? ¿Quién es el profeta verdadero? Para el judaísmo, el profeta verdadero sigue siendo Moisés. No ha habido después nadie. Hay cantidad.
Oseas, Jeremías, Isaías. Pero Oseas, Jeremías, Isaías no han dicho nada más que lo que dijo Moisés. Respiro, porque de Isaías sabemos mucho, de Jeremías sabemos mucho, de Moisés es una figura casi simbólica. Históricamente no sabemos nada. Yo creo que existió, pero hay gente muy sabia que dice que no existió, que es un símbolo, ¿verdad? Entonces, Moisés, que eso es un nombre para recoger en ese nombre la Torá, de tal manera que la Torá, el llamado centro de la ley israelita, sigue siendo palabra de Dios, la definitiva, hasta que llegue la última. ¿Y cómo sabes que va a llegar? Cuando el mundo cambie. Aquello que cuentan siempre del niño que le dice a su padre, rabino grande, papá, ha llegado ya el Mesías. Y el rabino grande evidentemente lo que tiene que hacer es creer al niño siempre, ¿verdad? Y dice, pues ¿dónde está? Pues anda por ahí ya. Y sale a la ventana y ve que el cojo sigue cojo, que uno sigue pegando al caballo y otro sigue pegándose con otro, y le dice, hijo mío, no ha llegado. ¿Por qué? Porque la gente se sigue pegando, porque la gente sigue oprimiéndose una a la otra. Cuando llegue el Mesías, cambiará el mundo, la gente se amará, se abrazarán todos. ¿Cómo se atreven los cristianos a decir que ha llegado el Mesías y que es Jesús, cuando externamente las cosas no han cambiado? Pues los cristianos creen que en ese Jesús se ha revelado el rostro de Dios. Un tipo de presencia de lo divino. Y aquí tenemos todo lo que de alguna manera pues, constituye el centro de la cristología, al afirmar que el logos de Dios, el misterio de lo divino, la palabra de Dios, la descubrimos de alguna manera intensa en Jesús de Nazaret. Los cristianos creen, aplican aquella palabra del Deuteronomio donde se dice al final llegará un profeta, ¿recordáis? Ese profeta es Jesús. Pero claro, los musulmanes dicen, no, Jesús no es ese profeta porque las cosas han seguido igual y Jesús ha fracasado. Y esa profecía de llegará un profeta se ha cumplido en Muhammad, en Mahoma. Y el profeta verdadero es Mahoma. Y la palabra definitiva de Dios es el Corán. Bueno. Y de aquí pasamos ahora. Estas tres religiones, ya voy rápido, ¿qué tienen en común? Un libro, tres libros, lo que os dije ayer. ¿Cuál es el modelo de la religión para el judaísmo? Un pueblo y una ley. Un pueblo sagrado, símbolo de lo divino para el conjunto de la humanidad. Y ese pueblo especial en medio de la tierra es Israel, la religión de un pueblo al que Dios ha elegido de forma especial. Bueno, pero Dios ha escogido a todos. ¿Por qué no ha escogido a los chinos, que creen que Dios les ha escogido lo divino, lo sagrado? O en la India. El cristianismo, religión de encarnación universal, acepta la base judía, pero afirma que lo divino se ha hecho presente, digo carne, con Juan 1,14, en la historia de Jesús. Y en esa historia descubro el camino de Dios y puedo afirmar que Dios nos ha hablado en Jesús. Y con una terminología griega terriblemente ambigua, pero que bueno, en ese contexto está bien, puedo decir que Jesús es homusios. Tiene lo divino, es la expresión de lo divino. Digo la sustancia usía, eso ya es demasiado, porque es una palabra muy compleja, pero si queréis la digo. Y que en Jesús veo lo que es el camino y la presencia de Dios, una encarnación universal de Dios en el camino de los hombres. Digo en la historia de los hombres, o la palabra historia no la meto porque es muy ambigua. El Islam, que es la religión de un libro, donde los cristianos ponemos a Jesús, ponen los musulmanes, no a Muhammad, Mahoma de ninguna manera. Mahoma se parecería mucho más a la Virgen María. Ponen el Corán. El Corán, que es pues la palabra última de Dios. Y Dios se revela en una palabra, que es el Corán. Estas religiones tienen un credo. Un credo que para el judaísmo, ¿cuál es? Escucha, Israel, escucha. Yahvé tu Dios es uno.
Amarás a Yahvé, ese es el credo, Shema. El credo de Israel es escuchar a Dios, pero en ese credo tenemos por lo menos dos elementos, por lo menos, yo creo que hay tres, por lo menos dos. En el paquete Dios, el judaísmo que tiene, ¿escucha quién? ¿Quién escucha? Israel. Yahvé, tu Dios. Tenemos dos o tres cosas en ese paquete de la fe. Monoteísmo, evidentemente monoteísmo, pero hay un dualismo con el monoteísmo. El dualismo es Dios e Israel, ¿sí o no? Y quizá hasta tres cosas, Dios, Israel y la ley. Tenemos una estructura que podríamos llamar ternaria. Y me dice mi amigo musulmán, vosotros sois, digo, tú eres por lo menos tan dualista como yo. ¿Por qué? Porque te inclinas y dices la sajada, el credo. No hay otro Dios, no hay otra realidad que Allah. Pero con eso no has dicho nada. ¿Qué sigue? Y Muhammad es su profeta. Entonces ya tienes en el paquete dos, ¿sí o no? Es que no son dos, es uno. No. Tienes Dios y tienes Muhammad. Y encima tienes el Corán. Entonces, si le echas un poco de humor, tienes que decir que tienes una religión, llámale ternaria, trinitaria, dualista, como quieras, ¿verdad? ¿Y el cristianismo te obliga a creer en la Trinidad? No, de ninguna manera. No hay ningún dogma que diga creo en la Trinidad. Nunca, por nada del mundo. ¿O tenéis algún sitio donde diga yo creo en la Trinidad? Hombre, eso se impuso aquí en España, en el sur, en contra del arrianismo, cuando empezaron los credos toledanos a decir creo en la Trinidad. Pero eso no ha entrado nunca en la fe de la Iglesia Universal. La fe de la Iglesia Universal es creo en Dios, punto, te inclinas. Pero en ese paquete de creo en Dios tienes que meter, y creo en Jesús, al que le llamo el Cristo, le llamo el Señor, le llamo Hijo de Dios, y ya empiezan los teólogos a decir cómo se relaciona con Dios. Yo confío en Dios y confío en Jesús. Y ese ahí, son dos cosas, es única. Y todavía se atreven los cristianos a decir, y creo en el Espíritu de Dios presente en el camino humano, relacionado de la forma que queráis con Jesús. Y son tres fe es una, como quieras. Es la única que se dice de tres maneras. Y en ese sentido, quieran o no musulmanes o judíos, quieran o no, son al menos dualistas. Y si queréis ternarios, eso lo demostró muy bien hace ya 100 años un arzobispo sueco, uno de los primeros estudiosos de la historia de las religiones, creo que fue el primer presidente de la Federación Mundial de Iglesias Cristianas, Söderblom, donde intenta ver cómo no hay nunca una unidad, sino que la unidad es siempre unidad dual, unidad ternaria. Y tenemos Dios y la presencia de lo divino, y la marcamos con agradecimiento. Y eso de decir creo en Dios y creo en Jesús, este Jesús no es para distinguirme de los musulmanes, esos son malos, o de los hindúes o de los taoístas, sino porque a mí Jesús me ayuda y me capacita para decir creo en Dios. Vale, o sea que tenemos un credo, tres credos y un credo. El credo trinitario cristiano, el credo israelita, que es básicamente escucha Israel, Yahvé tu Dios, y el testimonio de Israel, el credo musulmán de la Sajadá, que sería solo Dios es Dios y Muhammad es la revelación de Dios.